Cunero 23, basado en sucesos reales, contado por Lady Martínez, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Hace algún tiempo, mientras estudiaba la carrera de enfermería, estuve haciendo prácticas en la Clínica 47 del IMSS en la Unidad Vicente Guerrero de Iztapalapa. Las primeras semanas de estar en la clínica, me tocó estar de guardia en el área de tococirugía, que es un área ginecobstétrica donde se realizan los partos. Ya llevaba algunos días ahí e hice amistad con las demás enfermeras y con los doctores a cargo del área. Gracias a esa amistad me permitieron observar un parto natural y aprender sobre el procedimiento. La paciente que parió, según dichos de mis compañeras, era cliente frecuente del seguro, ya que era su quinto hijo. Mientras la preparaba para el parto, estuve conversando con ella. Y era una mujer muy amable, con cierta simpatía que me agradó, a pesar de su semblante extraño y un olor algo raro que emanaba de ella. Se suponía era por los problemas físicos y propios del embarazo de alto riesgo, con el que fue internada y su parto se induciría antes del término. Sin embargo, las cosas se comenzaron a poner serias antes de trasladarla y al quedarme sola con ella, me miró con tranquilidad y se aferró a mi mano cuando me dijo algo que me dejó atónita. Por favor, amiga, llévate a mi bebé, te lo regalo, pero prométeme que no vas a buscarme nunca. Por favor, acepta. Yo con nerviosismo y prisa le quité la mano de mi brazo y le dije que todo estaría bien, que pronto tendría su bebé, y ella mirándome con exasperación quiso decirme algo. Pero en ese momento llegaron los enfermeros que la trasladarían a cirugía y yo con ellos detrás. El parto fue natural y todo salió bien. Dio a luz a un niño de 3,5 kilos, sano y bastante despierto para ser un recién nacido. Mientras lo llevaba a los cuneros, meditaba en el pedimiento de la paciente. Por un lado pensaba que quizá estaba en una situación de pobreza y que por eso no podía mantener a otro hijo más. Pero según lo que me contó, era de una familia que se dedicaba a los tianguis y que vivían al sur de la ciudad, en un pueblo de la delegación Milpa Alta. Así que no encontraba una razón lógica para el proceder de la mujer. Quise indagar un poco más en el historial clínico, pero todo parecía en orden, a excepción de sus padecimientos y la cantidad de hijos que había tenido. Este último parto fue el más complicado de todos. Luego de instalarla en una de las habitaciones de recuperación, vi que tenía un rostro de preocupación y no se notaba muy feliz de haber parido a un niño. Así que mi curiosidad hizo que preguntara por qué su propuesta y qué pretendía con no querer a su bebé. Ella, mirándome con pesadumbre, comenzó a sollozar y después de un rato, entre lágrimas, me contó una historia un tanto extraña. Su padre era un hechicero que vivía muy cercano a su pueblo, en un área muy rural del estado de Morelos, y se dedicaba a la brujería. Los niños de la familia recibían una herencia maldita por parte de él, así que, como era su último hijo varón, tenía el temor de que saliera con las mañas de su abuelo, el cual, y a dichos de sus parientes, era un nahual. Además, dadas las historias familiares sobre los niños que salían con esta maldición, era seguro que solo traería calamidades y pestes para todos. Estando con el abuelo, quizás se haría un brujo negro o algo peor, y por esa razón quería regalar al niño, darle una adopción o que alguien se hiciera cargo de él, que le diera amor y una atención distinta a la que seguramente tendría en su familia con el asunto de la brujería, ya que estaba destinado a ser enseñado por el abuelo aún sin su consentimiento. Sin embargo, y a pesar de poder regalarlo, sabía que eso no cambiaría el destino marcado del niño, y era la maldad. Entonces, ella me comenta: enfermera, dicen que los niños traen torta bajo el brazo, pero este no. Desde que supimos que vendría, han sucedido cosas oscuras en la familia, y tenemos el temor de que cuando esté cerca del abuelo sucedan cosas peores, reveló la señora con un gesto de pesadumbre.
Mientras ella me platicaba el asunto, veía en su historial clínico que ingresó varias veces a Toco por alta presión, preeclampsia, diabetes y otros problemas que tenían que ver con su embarazo. Ella supo que el niño era especial porque durante el penúltimo mes la despertaban los movimientos frenéticos del bebé y el dolor que le producían sus intentos de salir, y para acrecentar más el temor, una noche se dio cuenta que lloraba dentro del vientre. Algo imposible para mi entendimiento y todo lo que había visto mientras estuve en esa área. Mientras pensaba en ello, mis compañeras traían al recién nacido a la madre y ésta lo recibió con cierto repudio. Quise acercarme a ver el bebé, pero solo alcancé a ver una peculiar marca de nacimiento en su cuello. Era una mancha roja en forma de una cabeza de animal ornamentado. No quise sugestionarme, pero así me pareció la forma aquella de la mancha. No quise saber más y me retiré con algo de nerviosismo. Ese fue mi último día en el área y fui transferida a la guardia del área de pediatría. Por lo que, una semana después, me reporté con la jefa de enfermeras y comencé mi rondín nocturno la primera noche que estuve ahí. Revisaba los cuneros y las camas con algunos infantes que convalecían de alguna operación o padecimiento. Mi sorpresa fue mayúscula al ver al bebé del cunero 23. Era el mismo bebé que me quiso regalar aquella paciente una semana atrás. Lo supe desde el principio por los generales del bebé y la marca de nacimiento en su cuello, que era única y muy horrible. Los rasgos faciales de ese niño no eran como los de un bebé recién nacido. Este parecía más grande en edad, con arrugas profundas, y lo más extraño es que no lloraba. Parecía dormir plácidamente, y al verlo más de cerca abrió los ojos e hizo que diera un paso hacia atrás asustada y alcancé a soltar un leve grito. Sus ojos eran grises, ese color dominaba todo el globo ocular, dándole un aspecto bastante siniestro. Tanto que me puso muy nerviosa y comencé a hiperventilar por el temor que me produjo saber la historia de la mamá la semana anterior. A partir de ese momento, el cuidar y revisar al infante fue una tortura que ponía a prueba mi entendimiento y cordura. Y es que su semblante sereno, en tanto los demás niños lloraban por comida, era perturbador. La mirada penetrante te llegaba al alma apenas lo veías detenidamente. Y todo el tiempo que estaba ahí sentía que me seguía en todos mis movimientos. Muchas de las compañeras también temían ver por aquel bebé, y a decir de unas, a ese niño solo le faltaba hablar, pero no quería imaginar que eso sucediera, y peor, imaginaba qué cosas horribles podía decir con alguna voz de ultratumba que emanara de él. Pude notar con el paso de los días que el estar cerca de ese niño me ponía de malas. Era tal la energía negativa que emanaba de él, que todos a su alrededor se alertaban de alguna forma en sus estados de ánimo y salud. Algunas compañeras se reportaban enfermas de fiebre y descompensación que sufrían repentinamente sus cuerpos, pero intuía que era por estar cerca de la presencia del niño. A pesar de sufrir esos estados de ánimo, no podía dejarlo. Un impulso hacía que estuviera cerca de él y cuidarlo lo más posible. Incluso cargarlo, y otras compañeras que estaban lactando decían que sentían la necesidad de amamantarlo, y por supuesto estaba prohibido. Esa situación hizo que una tarde después de la guardia fuera a hablar con la mamá del infante, y para mi sorpresa ya no estaba en la habitación. Había sido dada de alta días antes, y por extraño que pudiera parecer, el bebé lo esperaba otra persona, y que según la jefa de enfermeras, era un niño especial que había quedado en adopción porque la madre era de escasos recursos. Una historia inverosímil, pero intuía que había otros intereses y muy poderosos detrás del nacimiento del niño. Todo se manejaba con mucho hermetismo, y sabía que la jefa no quería ser clara con el asunto. No quise indagar más por miedo a tener represalias por preguntar de más, así que volví a la rutina al día siguiente. El salir del trabajo para dirigirme a mi casa era tortuoso, de mucha tensión y un sentimiento de odio y coraje en contra de todo. Era más que evidente y no sabía por qué. Era maldecir todo el tiempo, y me preocupó más cuando en un altercado al tomar una combi para irme a mi casa, la discusión llegó a un nivel de insultos y maldiciones que hicieron que tuviera pensamientos homicidas y ganas de querer destruir todo a mi paso.
Era horrible ese trastorno que sentía y no sabía por qué, aunque mi intuición todo apuntaba al bebé del cunero 23. Por las noches, antes de dormir, era un caos. Sentía dolor, ansiedad y una presión en mi pecho al no poder respirar con normalidad. Las pesadillas horribles que tenía, siempre aparecía el semblante y la mirada horrible de aquel bebé. Fueron casi 2 semanas de este martirio y casi estuve a punto de pedir una transferencia del hospital y terminar mis prácticas en otro lugar, aunque perdiera lo que ya había realizado. Lo que deseaba con desesperación era irme. Cada noche de las últimas noches que estuve ahí fueron por demás horribles. Fue la última de ese turno, que era la única enfermera de guardia que estaba en ese turno. Y al salir, caminé al transporte, ya entrada la noche, y casi corriendo para alcanzar la última corrida de la ruta. Iba sumida en mis pensamientos y con un gran molestar emocional que no me percaté de una figura negra que se puso detrás de mí y me tocó el hombro. Al voltear, me di cuenta que era una mujer madura de aspecto humilde y con unos ojos hundidos en el rostro que la hacían ver muy angustiada. Antes de que pudiera preguntar qué deseaba, esta mujer habló con una voz ronca y despidiendo un hedor horrible de su aliento que me hizo sentir náuseas. Al verla más de cerca de luz reconocí que era ella, la mamá del bebé, la paciente del cuarto 23. «Aléjate de ese chamaco, enfermera, te está dañando», masculló la extraña mujer mientras dibujaba una mueca sonriente. «¿Quién es usted?», pregunté nerviosa. «Te dije, enfermera, que ese engendro tenía las mañas del abuelo. Lo que lleva dentro es de familia. Todos los últimos varones lo tienen. Ya están prometidos desde que nacen a servir a lo malo», replicó la mujer. «Ya no quiero seguir con esas cosas en mi familia. Es una maldición que nos ha traído problemas. Nomás nos hacen que nos odie más el pueblo. Mi familia es apestada y doy gracias a Dios que mis demás hijos no nacieron con esa mala estrella y ojalá que se apiaden de la familia que lo adopte», gimoteó la señora mientras se llevaba las manos al rostro para limpiarse las lágrimas. Yo, sin aliento y sin saber qué decir, dejé a la mujer hundida en las sombras de la calle mientras lloraba amargamente y se alejaba lentamente hasta desaparecer de mi vista. Yo corrí por la calle asustada y meditando en lo que había dicho y todo aquello que había visto durante el tiempo que estuve en la pediatría. Con suerte, logré pescar la última corrida del transporte y el largo camino estuvo lleno de incertidumbre. Esa noche no pude dormir pensando en todo lo que la mujer me dijo. Imágenes del maldito niño se me presentaban y en veces podía verlo surgir de las sombras de mi cuarto, viéndome con sus mórbidos ojos grises. Mantuve la luz encendida hasta las 5 de la mañana, que me paré para rezar un rosario y me calmé un poco. Para mi buena suerte, mi siguiente turno era en medicina interna. Durante una semana no pude dormir bien hasta que entré a la siguiente guardia. No supe más del niño ni me quise enterar. Sin embargo, me llegaban rumores de que en pediatría sucedían cosas raras durante la noche, que estuvo un paciente con una rara enfermedad. Cuando me preguntaban si sabía algo, no respondía o no quería involucrarme más. Lo último que supe es que lo dieron de alta y se lo llevó un familiar. Con ello parecía que los problemas ahí se resolvieron de forma repentina. No soy creyente de muchas de esas cosas, brujos, nahuales y cosas extrañas o sobrenaturales. Pero sin duda, el solo pensar que lo siniestro es una posibilidad me hunde en el terror que no me deja estar tranquila. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.